Saludos en nombre del canal de YouTube Voces de la Historia y bienvenidos a otra entrega de la serie Camino hacia el ocaso de Roma. Hoy nos vamos a meter de lleno con una figura que a mí me parece fascinante y al mismo tiempo tremendamente trágica. Hablamos del emperador Gordiano III. Un chaval, porque era un chaval que con solo 13 años se encuentra con todo el imperio romano en sus manos. Y no en un momento cualquiera, sino en medio de uno de los años más demenciales de la historia de Roma. Exacto. Y para analizar su historia, la verdad es que tenemos un material muy curioso sobre la mesa. Por un lado, pues las fuentes académicas, los análisis de su política monetaria, sus decisiones religiosas. Vamos, el material de historiador. Lo clásico. Pero es que por otro lado nos han llegado unas narrativas que pintan un retrato completamente distinto, mucho más oscuro, mucho más retorcido. Justo. Así que esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Navegar entre esas dos aguas. La historia documentada y lo que ya roza la leyenda sensacionalista. Intentar desentrañar quién fue de verdad este emperador niño. Pues empecemos por el principio, porque para entender a Gordiano III es que es vital, es fundamental entender el tsunami que fue el año 238. El famoso año de los 6 emperadores. Es que la propia frase ya te lo dice todo. Caos absoluto. Totalmente. Todo arranca con el asesinato de Alejandro Severo. Llega al poder Maximino el Tracio, un generalazo que al Senado, le producía auténtico pavor. Y con toda la razón del mundo, Maximino era un emperador soldado puro y duro. Despreciaba a la élite, subió los impuestos para pagar a sus legiones y es que además nunca pisó Roma. La tensión era brutal, claro. Y al final estalla en la provincia de África. Los terratenientes de allí, hartos de la presión fiscal, se rebelan y nombran emperadores al procónsul de la provincia y a su hijo. Y aquí es donde entran en escena el abuelo y el tío de nuestro protagonista, Gordiano I y Gordiano II. Ya tenemos a los 2 primeros del año. Y su reinado es, un suspiro. Dura apenas 20 o 21 días. 20 días. ¿Pero cómo puede ser? Pues porque el gobernador de la provincia vecina, Numidia, que era leal a Maximino, cogió la única legión que tenía en la zona. La 3 Augusta. Esa misma. Marchó sobre Cartago. Gordiano II murió en la batalla. Y su padre, al enterarse, se suicidó. Fin de la rebelión. Es increíble la fragilidad del poder en esa época. Es que el poder ya no residía en Roma, ni en el linaje. El poder lo tenía quien controlaba la legión más cercana y leal. Y punto. Y el Senado en Roma lo sabía perfectamente. Con los 2 gordianos muertos y Maximino marchando furioso hacia Italia, entran en pánico. Saben que son los siguientes en la lista. Así que en un acto de pura desesperación, nombran a 2 de los suyos. Pupieno, un militar con fama de duro, y Balbino, un aristócrata. Pero la jugada no les sale del todo bien. El pueblo de Roma, que guardaba un buen recuerdo de los gordianos, se amotina. No aceptan a estos 2 emperadores. Y es ahí donde la presión popular cambia la historia. Totalmente. La multitud exige que alguien de la familia gordiana siga en el poder. La cosa se pone tan tensa que Pupieno y Balbino tienen que ceder. No les queda otra. Van a buscar al nieto de Gordiano I, un niño de 13 años, nuestro Gordiano III. Lo presentan a la multitud, lo nombran César y, a duras penas consiguen calmar los ánimos. Mientras todo este lío monumental está pasando en Roma, Maximino el Tracio sigue avanzando. Llega a la ciudad de Aquilea, en el norte de Italia. Y se encuentra con un muro. El asedio de Aquilea se convierte en su tumba. ¿Qué pasó exactamente? Pues que las semanas pasan, sus tropas sufren hambre, enfermedades, la moral se desploma. Al final, sus propios soldados, hartos de un asedio que no iba a ninguna parte, lo asesinan, a él y a su hijo. Problema resuelto. Uno pensaría que con Maximino fuera de juego ya volvería a la calma. Pero claro, esto es el siglo III. Imposible. En Roma, los 2 emperadores, Pupiano y Balbino, que por lo visto se odiaban cordialmente. Sí, eso dicen las fuentes, que no se podían ni ver. Pues no duran ni 3 meses. La guardia pretoriana, que nunca vio con buenos ojos a estos emperadores senatoriales, aprovecha la división. Irrumpen en el palacio, los apresan, los torturan y finalmente los asesinan. ¡Qué brutalidad! Y así es como, después de 6 emperadores muertos en pocos meses, el único que queda en pie es el chaval de 13 años. Gordiano III es proclamado único Augusto. Su ascenso al poder está literalmente pavimentado con cadáveres.
Lo que nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Cómo gobierna un adolescente el Imperio Romano? Pues obviamente no gobierna él solo. Al principio, el poder real lo tiene un consejo de regencia, su madre, Mecia Faustina, y un grupo de senadores leales a la familia. Pero pronto emerge una figura que lo va a cambiar todo. Cayo Furio Sabinio Áquila Tainseteo. Vaya nombre. Un nombre largo para un hombre que se convertiría en la persona más importante del imperio. Sin duda. Tainseteo es nombrado prefecto del pretorio. Y aquí hay que hacer una pausa, porque este cargo ya no era solo el de jefe de la guardia del emperador, ¿eh? Cierto. Para que la gente se haga una idea, el prefecto del pretorio en esta época era el verdadero poder en la sombra. El jefe de gabinete, ministro de defensa y de interior, todo en uno. El segundo hombre más poderoso del imperio. Y a veces, el primero. Y Tainseteo era, según las fuentes, un administrador brillante. Pone orden en las finanzas, reorganiza el ejército y, para afianzar su poder, casa a su hija con el joven Gordiano. En el 241, sí. A partir de ahí, se convierte no solo en su consejero, sino también en su suegro. El gobierno de Gordiano, de repente, gana en coherencia y en eficacia. Y este nuevo gobierno necesitaba urgentemente proyectar una imagen de estabilidad. Claro, después de todo el caos. Tenían un emperador adolescente y necesitaban convencer al mundo de que el barco no se hundía. Y aquí entra la propaganda. Las monedas son el mejor ejemplo. Fíjate, es que las monedas eran el Internet de la época, la forma más rápida de llevar un mensaje a cada rincón del imperio. Una de las primeras decisiones de Gordiano es reintroducir el antoniniano, una moneda de plata. Un gesto que ya dice, estamos renovando las cosas. Pero lo interesante, decías, está en el reverso, ¿verdad? Totalmente. Los mensajes son clarísimos. Encontramos figuras como la Fides Militum, la lealtad de los soldados, para contentar al ejército, la Victoria Augusta, para proyectar fuerza, o la Pax Augusta, la paz del emperador. Estaba telegrafiando sus intenciones a todos los grupos de poder. No se andaban con tonterías. Ninguna. Y hay incluso unos medallones de plata espectaculares con la imagen de las 3 monetas. ¿Las 3 monetas? Son las personificaciones del oro, la plata y el bronce. Cada una con una balanza y un montón de metal a sus pies. El mensaje no podía ser más directo. Bajo mi mandato, el sistema monetario de Roma es fuerte y fiable. Pura propaganda para generar confianza. Y necesitaban esa confianza desesperadamente, porque mientras ponían orden en casa, en la frontera oriental estaba creciendo una tormenta. Una tormenta llamada Imperio Sasánida, con un nuevo rey, Sapor I, muy agresivo, que en el 241 lanza una ofensiva a gran escala. La guerra era inevitable. Y antes de partir hacia esa guerra, en el 242, Gordiano hace algo que tiene una carga simbólica brutal. Se va al foro romano y abre las puertas del templo de Jano. Un gesto potentísimo. Según la tradición, abrir las puertas de Jano significaba que Roma estaba oficialmente en guerra. Solo se cerraban, y esto era rarísimo, cuando había paz en todas las fronteras. Pero lo que lo hace realmente especial es que, según nuestras fuentes, este rito llevaba más de 200 años sin realizarse. Ni Trajano ni Marco Aurelio. Ni Septimio Severo. Emperadores muy guerreros, pero no lo habían hecho. Y ahí está la clave. Es una jugada maestra de propaganda, seguro que ideada por Tainseteo. ¿Por qué? Al recuperar un rito tan arcaico, Gordiano no se presenta como un general más. Se está posicionando como un restaurador de la tradición más pura. Busca una legitimidad casi divina para su campaña, conectando su reinado de adolescente con los orígenes míticos de Roma. Una pasada. Bien, pues la campaña, con la logística organizada por el genio de Tainseteo, empieza sorprendentemente bien. Mucho más que bien. Un éxito rotundo. En el 243, en la batalla de Resena, el ejército romano consigue una victoria aplastante sobre Sapor I. Recuperan todo el territorio perdido. El ejército avanza hacia la capital persa, Cetisfonte. En Roma ya preparaban el triunfo. Pero justo en la cima del éxito, el destino da un giro de 180 grados. Tainseteo muere. Y su muerte está envuelta en misterio, ¿no? Totalmente. Las fuentes romanas oficiales hablan de una enfermedad, una disentería, pero la sombra del envenenamiento siempre ha estado ahí. Sea como sea, su muerte deja al emperador, que ya tiene unos 18 o 19 años, completamente solo y vulnerable en mitad de territorio enemigo. Y para empeorar las cosas, su sustituto como prefecto del pretorio es un personaje que va a marcar su final, Marco Julio Filipo.
Filipo el Árabe. Un hombre ambicioso que no tardará en mover sus fichas. Y es justo aquí donde las fuentes se rompen en dos. La historia de la muerte de Gordiano III es un ejemplo perfecto de cómo un mismo evento puede contarse de maneras radicalmente opuestas. Tenemos dos versiones, la persa y la romana. De acuerdo. A ver, vamos a analizar esto. Empecemos por la versión de los vencedores, la persa. ¿Qué nos cuenta? Nos la cuenta el propio rey Sapor I, grabada en piedra. Obviamente es su propaganda, pero es una fuente directa. Sapor afirma que a principios del 244 hay una gran batalla en un lugar llamado Misiche, cerca de la actual Faluya. ¿Y el resultado? Según él, el ejército romano fue aniquilado y el César Gordiano fue muerto. Así, tal cual. O sea, muerto en batalla. Una derrota total. ¿Y qué pasa con Filipo en esta versión? Este nuevo emperador, para salvar los restos de su ejército, tuvo que aceptar una paz humillante, pagar un rescate enorme y ceder territorios. Vale, es una versión clara. Victoria persa, emperador muerto en combate. Ahora, ¿qué dice la versión romana? La versión romana es una historia de traición de manual. Aquí no hay ninguna gran batalla perdida. Lo que hay es una conspiración. Filipo el Árabe empieza a intrigar. ¿Cómo lo hace? Pues según estas fuentes, empieza a esparcir rumores entre los soldados, que si Gordiano es demasiado joven, que es un inexperto. Al mismo tiempo, usa su poder como prefecto para desviar los suministros, creando escasez y malestar. Y claro, cuando el ejército está a punto de amotinarse, Culpa de todo al joven emperador y lo hace asesinar por un grupo de oficiales. un golpe de estado en toda regla. Y después, claro, tiene que taparlo. Exacto. Envía una carta al Senado diciendo que el amado emperador Gordiano ha muerto de una enfermedad. El Senado, a miles de kilómetros, se lo cree, lo deifica y aclama a Filipo como nuevo emperador. Vale, tenemos la derrota humillante contra la traición. Ambas son brutales, pero encajan en la lógica del siglo III. Sin embargo, hay una tercera vía en nuestras fuentes que parece sacada de otro universo. En efecto, aquí es donde entramos en el terreno de las narrativas más sensacionalistas, relatos que describen una juventud de Gordiano absolutamente atroz, marcada por el abuso. Espera, tengo que parar aquí. Estamos hablando de fuentes que afirman que un emperador romano fue víctima de abusos tan espantosos por parte de un tío que además es el archienemigo de su familia. Esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Precisamente, estas narrativas hablan de castración, de ser forzado a actuar como concubina personal y de un plan de venganza que Gordiano ejecutaría años después. Pero cuando intentas anclar esto en la historia, se desmorona. ¿Por qué? ¿Quién sería ese supuesto tío? Ese es el problema. A veces identifican al abusador como Maximino el Tracio, otras como Filipo el Árabe. Ambas opciones son históricamente imposibles. No hay por dónde cogerlo. Maximino era el enemigo mortal de los gordianos, y Filipo el Árabe tampoco era su pariente. No encaja ni cronológica ni familiarmente. Entonces, si es históricamente insostenible, ¿por qué existen estas historias? ¿De dónde salen? A ver, lo interesante no es si es verdad, que está claro que no, sino por qué se construyen estas narrativas. Vivimos en una era donde los secretos oscuros venden muy bien. Intentan llenar los vacíos de la historia con una trama mucho más emocional y dramática. Sacrifican la precisión por el impacto narrativo. Exacto. Es un fenómeno fascinante que nos muestra cómo la leyenda puede intentar suplantar a la historia. Entonces, después de este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién fue Gordiano III? El emperador niño prometedor que casi logra una gran victoria, pero acaba siendo víctima de la traición. O esa figura trágica de un superviviente de horrores inimaginables. Quizás el verdadero retrato está en la confluencia de todo. La historia nos habla de un joven prometedor atrapado en una época brutal. Y la leyenda, por muy falsa que sea, nos habla de nuestra fascinación por el trauma y la vulnerabilidad. Su reinado es un microcosmos perfecto de la crisis del siglo III. Totalmente. La lucha por el poder, la amenaza en las fronteras, la facilidad con la que un emperador podía ser creado y destruido. Su historia es, sin duda, una parada obligatoria en este camino hacia el ocaso de Roma. Y nos deja con una pregunta final, ¿no? Sí, una pregunta para darle una vuelta. Más allá de cómo murió, la pregunta es ¿qué representa Gordiano?
¿Fue el último destello de la vieja Roma, con ese intento de reconectar con el pasado a través de rituales como el del templo de Jano? ¿O fue en realidad una de las primeras víctimas del nuevo y salvaje paradigma del siglo III, donde el poder ya no se heredaba, sino que se arrancaba con la espada y la traición? Una pregunta que dejamos para la reflexión. Si este análisis profundo os ha gustado, suscribíos a Voces de la Historia y activad las notificaciones para no perderos nuestro próximo viaje al pasado. Nos vemos por las calzadas del Imperio, camino al ocaso de Roma.